Vamos a comenzar, hermanos. El día de hoy he titulado el tema Las características de un líder y su influencia. El día de hoy quiero compartir este tema, ¿verdad? Es un tema, hermanos, pastoral, aunque yo no soy un pastor, ¿verdad? Pero me pareció, hermanos, correcto pues compartirlo, ¿verdad? Para que de alguna manera seamos edificados. No necesariamente hablamos de líderes, hermanos, de una congregación, sino de líderes, por ejemplo, del hogar, líderes de trabajo, líderes de la escuela, líderes de familia, ¿verdad? Pero que resulta que son cristianos. De alguna manera somos líderes, pero hoy hablaremos de cómo debería de ser un líder, ¿verdad? Como dije, que resulta ser cristianos. Vamos a orar, antes de tomar un asiento. Señor, gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que lograron llegar, Señor. Gracias porque los has cuidado en esta semana, Dios. Te pido que el día de hoy sean edificados, Dios. Y si hay algo, Señor, que tengan en su corazón, Señor, te pido, Dios, que ellos puedan confesártelo, Dios, para que tú puedas fortalecerlo, Señor. Ayúdanos a ser edificados el día de hoy. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, antes de adentrarnos de lleno a este tema, debemos definir, hermanos, lo que es el carácter. Realmente, el carácter, hermano, define lo que tú eres. El carácter es diferente a la reputación. La reputación es lo que otros piensan que yo soy, pero el carácter es realmente lo que yo soy, ¿verdad? Y el carácter determina lo que yo hago, las cosas que yo hago también, las cosas que yo digo, se determinan, hermanos, por el carácter. El hombre puede ver un líder y tal vez digamos, es un buen líder o es un buen hombre, pero la mayoría del tiempo lo que el hombre está midiendo, hermanos, es su reputación, lo que se conoce, ¿verdad? Lo que se conoce externamente de esta persona. Pero lo que Dios está viendo, hermanos, es lo que realmente establece el carácter de ese hombre. Y el día de hoy estaremos en Primera de Samuel. Si pueden acompañarme, hermanos. Primera de Samuel 16:7. Este texto es nuestra referencia de hoy. Es el texto con el que vamos a trabajar el día de hoy. Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. Me indican con un amén cuando estén listos. Primera de Samuel 16:7. 16:7. Primera de Samuel 16:7. ¿7 o 17? 7. ¿Qué dice 16? 16:7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, debemos prestar atención, hermanos, que Jehová está hablándole
a un profeta. No es un hombre común y corriente, ¿verdad? Sino le está hablando a un profeta. Pero aún siendo, hermanos, un profeta, está cometiendo el mismo error que cualquiera pudiera cometer. Me refiero a impresionarnos con la apariencia, ¿verdad? Con lo que nuestros ojos podrían ver, ¿verdad? A simple vista, con el carácter externo. Y en nuestro texto, Dios le dice al profeta Samuel, él le dice, no seas como todos los demás que miran la apariencia externa. Dios no ve como el hombre ve, ¿verdad? Dios mira el interior del corazón. Y quiero aclarar, hermanos, que este texto muchas veces ha sido muy mal interpretado. Por ejemplo, yo soy músico, soy predicador y no invierto el tiempo para hacer lo mejor para Dios. Tal vez si soy músico no me interesa practicar o ni siquiera me interesa limpiar mi instrumento con el que vamos a adorar a Dios. O el predicador, ¿verdad? Que cuando no invierte el tiempo para preparar su mensaje y luego venir a presentárselo a la congregación, sino que lo único que hacen, ¿verdad? Es un trabajo mediocre. Y aquí es cuando muchos dicen, no te preocupes, es para Dios. Y lo que importa es la intención del corazón. Bueno, hermanos, realmente aquí es donde está el problema. Decir que lo que importa es la intención termina siendo el problema. Que mi esfuerzo mediocre para Dios es una revelación, hermanos, de la condición de mi corazón. Que es lo que Dios realmente ve. Pero si lo vemos por otra parte, hermanos, cuando un líder se ve bien externamente, eso no significa, hermanos, que está bien. No necesariamente significa que está bien. Solo Dios conoce el corazón y el corazón está directamente relacionado al carácter que ha sido cultivado o no, ¿verdad? John Maxwell, un pastor americano, y también es un escritor quien se dedica mayormente a hablar sobre este tema del liderazgo. Habla sobre lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Y voy a citarlo. Miren lo que dice. Decidí compartirlo con ustedes. Dice, el talento es un don. El talento es un don. Algo que Dios te regala. Y luego dice, pero el carácter es una elección. El talento, se lo voy a repetir, el talento es un don, algo que Dios te regala, pero el carácter es una elección. Hermanos, yo decido cultivar ese carácter. Yo no vengo de nacimiento con un carácter que Dios me da. Y el día que yo nazco de nuevo, ¿verdad? Dios no me dice, junto con el nuevo nacimiento te voy a dar un carácter. Bueno, eso no viene incluido. Él me da el poder, hermanos, para cultivar ese carácter. Yo tengo que cultivar eso. Lamentablemente son muy pocas las personas que han dedicado cultivar, ¿verdad?, este carácter intencionalmente. Y si lo piensan bien, hermanos, muchos de nosotros hemos decidido a crecer y ocupar posiciones en la vida o en el liderazgo, pero no de una manera intencional, ¿verdad? O sea, de carácter. El carácter, hermano, es algo que yo necesito de manera intencional proponerme, hermanos, a desarrollarlo. Y hay alguien hay alguien más, ¿verdad?, que quiero yo citar, que quiero que escuchen. Se llama Steve Burglers. Es maestro de la Universidad de Harvard y también es escritor de libro. Él escribió un libro que se llama El síndrome del éxito. Él no es cristiano, pero nos da un punto muy, muy importante. Él dice, las personas que alcanzan grandes alturas, pero que carecen de un carácter sólido que les sostenga a través del estrés,
van de cabeza al desastre. Se lo voy a repetir. Las personas que alcanzan grandes alturas, pero que carecen de un carácter sólido que les sostenga a través del estrés, van de cabeza al desastre. Y yo digo, es fácil, hermanos, es fácil mantenerme en las circunstancias comunes y corrientes de la vida, cuando no tienes problemas. El carácter se prueba, hermanos, en la dificultad, en las pruebas, cuando la tentación llega. Eso es lo que va a poner a prueba mi carácter. Yo no sé qué tanto, hermano, tanto carácter cristiano tengo o no tengo, hermanos, hasta que la prueba llega, hasta que llega la dificultad, la crisis. Cuando la crisis llega, la crisis pone a prueba, hermanos, el carácter que realmente tengo. Yo una vez les dije que en los momentos más difíciles usted revelará quién realmente es. El día de hoy estamos viendo la importancia, ¿verdad?, del carácter, y después nos surgen varias preguntas. ¿Cuál es la importancia del carácter a la hora de yo liderar, a la hora de yo pastorear, de guiar a un grupo en una dirección? Antes de hacer esto debemos de hacer algunas cosas. Cuando yo soy un líder o soy un jefe, la gente puede someterse a mi autoridad por ser el líder, ¿verdad?, o ser el jefe. Realmente lo que la gente respeta o no, hermanos, es el carácter. La gente no respeta la posición. La gente se somete a la posición por miedo a perder el trabajo, ¿verdad? Y hay gente que no respeta a su pastor, a su líder, a su jefe o su maestro, porque en su interior, hermanos, no hay un sentimiento de admiración hacia esa persona. Y eso ocurre porque el carácter de ese líder es el que debe dar confiabilidad, hermanos. Y la confiabilidad, hermanos, es necesaria para el respeto. Es necesaria para el respeto. Y todo pastor, líder, maestro debe saber esto, ¿verdad? Para que una oveja o un miembro de la iglesia pueda confiar, es necesario que la oveja mida, hermanos, el carácter. Y determinar que ese líder es un buen hombre, hermanos, que merece mi confianza, mi corazón, mis intimidades. Entonces, el carácter es importante, hermanos, a la hora de liderar. También se ha dicho que liderar es influenciar. Realmente liderar no es mandar, no es ordenar, no es delegar, sino es influenciar. Una traducción bíblica en internet dice: liderar es influenciar al pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios. Y sí es cierto, que ser líder es influenciar. Entonces la influencia del líder depende de su carácter. La influencia del líder depende, hermanos, de su carácter. Hay presidentes, les dejé aquí una imagen. Hay presidentes, por ejemplo, este hombre que recién asesinaron, ¿verdad? A lo mejor todos aquí supimos. Ustedes tal vez ya lo habían visto en las noticias, en televisión. Su nombre es Carlos Manzo, ¿verdad? Fue un líder buenísimo. Tanto que ahora que fue asesinado, muchos seguidores se levantaron en protesta, ¿verdad?, por el recuerdo que tienen de él, por su gran valentía, ¿verdad?, de defender el pueblo, por levantar la voz en contra de la delincuencia. Pero él, hermanos, no influenció, ni cambió, ni transformó ni una sola persona. No creemos que fue un gran líder, hermanos. Creemos que fue un gran hombre, un hombre muy valiente, ¿verdad?, al alzar la voz.
Pero lo que crea el carácter no son las órdenes, no son los planes, no son las estrategias, es el carácter de esa persona. Cuando un líder influencia a un hermano después de muerto, es por su carácter. Podría tener años, hermanos, de muerto y todavía alimentarnos, hermanos, en la reflexión, en base, hermanos, a su manera de vivir, de pensar. Y entonces, de esta manera, pues ya vamos teniendo, ¿verdad?, una idea de la importancia del carácter. Y la pregunta es, ¿cómo lo formo? ¿Cómo lo formo? Bueno, en Romanos nos da una descripción. Romanos 5:3. Romanos 5:3. Romanos 5:3, leemos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Amén, amén. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y luego versículo 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La versión, la Biblia de las Américas lo dice diferente, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. La esperanza, hermanos, es el resultado del carácter probado. El carácter probado es el resultado, hermanos, de paciencia. Y la paciencia es el resultado de haber estado en tribulación. La palabra paciencia en el lenguaje original significa perseverar bajo presión. La perseverancia bajo presión va formando, hermanos, su carácter. El apóstol Pablo dice, nos gloriamos, hermanos, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y no porque le guste sufrir, sino porque disfruta ver hacia adelante el fruto de la tribulación, que será un carácter probado. ¿Cuántos de nosotros le damos la bienvenida, hermanos, a las tribulaciones, a la crisis, a la dificultad? Y aquí es cuando decimos, vivimos en una generación que le gusta escapar de las dificultades. Por eso no pueden desarrollar, hermanos, su carácter. Un artículo en televisión dice que si nuestra generación tuviera que pasar por la depresión económica de 1930, no tuviera el carácter para pasar por ella. Y la razón es porque nuestra generación ha vivido escapando, hermanos, de las circunstancias difíciles. Y es en las circunstancias difíciles donde se forja, hermanos, el carácter. Lo acabamos de leer en Romanos 5:3. Y una cosa es cierta, hermanos, que la crisis revela el carácter. No siempre lo forma, porque en ocasiones, hermanos, lo deforma. Pero lo que sí es seguro es que siempre será revelado. Si ustedes quieren saber lo que un hombre es o era, solo vean cómo reaccionó cuando la crisis llegó. Su reacción ante la crisis revela siempre lo que él era y lo que él es. Pero cuando él abraza, hermanos, esa crisis como la soberana voluntad de Dios, como algo que Dios ha enviado, eso formará, hermanos, su carácter. Cuando la tribulación llega y esta persona se revela en contra de esa tribulación, hermanos, o de esa crisis, y la rechaza y no lo acepta, eso deforma su carácter, porque no ha permitido que la mano misericordiosa de Dios le forme su carácter, ¿verdad?, en la crisis. Un hombre platicó, ¿verdad?, de una señora que estaba interesada en ver
cómo la plata era trabajada. Yo lo anoté, ¿verdad? Para guardar todos los detalles. Ella fue a un taller, hermanos, de un platero, para ver, ¿verdad?, cómo el platero trabajaba la plata. Y ella vio que el platero, hermanos, agarraba, ¿verdad?, con una pinza larga, tomaba la plata y la metía en el fuego, quedándose viendo, ¿verdad?, fijamente, sin moverse. Y de vez en cuando él la doblaba un poco, la veía y la ponía en el fuego, y esto pues lo hizo varias veces, hasta que la miró por última vez, hermanos, y decidió sacarla. La señora le dice al platero: Señor, estaba interesado en ver cómo usted maneja la plata, y miré que usted introdujo la plata en el fuego, se quedó viendo fijamente, y a todo esto yo tengo dos preguntas. La primera es: ¿qué estaba haciendo? Y la segunda es: ¿cómo supo que era tiempo de sacarla? Y el platero le contestó: bueno, la plata es muy frágil y no la puedes quitar, no le puedes quitar los ojos, porque si está muy caliente se va a quebrar y se va a caer en el fuego y se va a echar, ¿verdad?, a perder. Y la razón de por qué me quedaba viendo fijamente es porque buscaba ver mi rostro en la plata, y cuando mi rostro es reflejado en la plata, las impurezas han sido quemadas y es tiempo de sacarlas. Y así es como Dios, hermanos, trabaja nuestro carácter. Él me toma con unas pinzas, hermanos, de misericordia, me pone en el fuego y no me quita sus ojos. Y Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8, así dice su palabra. Y Dios comienza a verme para ver si la imagen de Cristo está siendo formada, hermanos. Y cuando Dios ve la imagen de Cristo formada, usted sale de la crisis. Porque cada crisis, hermanos, tiene un propósito definido por el cual fue enviado o permitido. Una vez Moisés y Faraón estaban en crisis también. Dios formó el carácter de Moisés, pero no el de Faraón. Después David y Saúl estaban en crisis. David estaba siendo perseguido y Saúl era el perseguidor, ¿verdad? David estaba en un estrés emocional y se sentía amenazado, hermanos, por Saúl. Pero el carácter de David fue formado conforme al corazón de Dios, pero no el de Saúl. Pablo y Demas, no sé si ustedes recuerdan, Pablo y Demas estaban en crisis, cayeron en prisión. ¿Y Demas qué hizo? Se va al mundo. Él se va al mundo y no permite que su carácter, hermanos, fuera formado. Y Pablo permanece bajo la mano de Dios, hermanos, en prisión. Dios está formando el carácter y el carácter de un líder en las tribulaciones. Las crisis son buenas. Las crisis son buenas porque lo que hacen en nosotros, por lo que hacen en nosotros. Ustedes van a preguntar, bueno, ¿por qué? Porque las crisis nos forzan, hermanos, a buscar de Dios. Las crisis nos forzan a buscar de Dios. Y ustedes y nosotros debemos de ser sinceros, hermanos, cuando todo va bien, nadie busca a Dios. Y pueden buscar a Dios, hermanos, con un devocional, tal vez una predicación, un video, ¿verdad? Pero eso no es buscar de Dios. Dios no quiere que hagamos esto como para después decir, bueno, ya cumplí, ¿verdad?, por el día de hoy. En cambio, las crisis, hermanos, nos forzan a clamar a Dios. Las crisis nos forzan a buscar en mi interior, a buscar en mi corazón, a ver qué hice mal, dónde le fallé, qué área está mal en mi vida. Eso produce la crisis y las tribulaciones, hermanos. Las crisis nos forzan a confiar en Dios.
Las crisis también sirven porque aplastan nuestro orgullo, porque somos personas envidiosas, somos individuos orgullosos. El orgullo es, hermanos, el orgullo es el maquillaje con el que maquillo mis inseguridades, mis temores. Nosotros somos personas, hermanos, orgullosas, y las crisis aplastan mi orgullo. Me quitan, hermanos, esas muletas, quitan aquella cosa en la que yo confiaba. Y el Señor, hermanos, se la lleva, y de esa manera el orgullo se va reduciendo y vamos aprendiendo a que no soy, hermanos, al final, no soy tan competente como yo creía. No soy tan sabio como yo creía. Y no soy tan inteligente como yo pensaba. Y eso es lo que hacen, hermanos, las tribulaciones y las crisis. Bueno, ahora ya hablamos del carácter, ¿verdad? Toca hablar de la influencia. La influencia. Y dijimos, ¿verdad?, que el carácter influencia a aquellos que están siendo liderados, ¿verdad? Son influenciados porque el carácter despierta, hermanos, el respeto hacia otro. El carácter es el que crea, hermanos, la credibilidad. Después de esto, los oyentes están dispuestos a prestarte atención. Ahora creen tus palabras, creen tus principios, las verdades que enseñas. Las verdades que enseñas, a seguir tu ejemplo, y ahí vemos la influencia del carácter. Hay influencias buenas, hay influencias malas, pero todas ellas empujan hacia una dirección. Pero la pregunta del millón, como dicen, ¿verdad?, por ahí: ¿estoy liderando con fuentes legítimas o ilegítimas? Bueno, es una buena pregunta. Porque los resultados, hermanos, del liderazgo de mi vida van a depender con qué fuentes de influencia yo manejé el redil, hablando, ¿verdad?, en la casa de Dios. Quiero compartir unos puntos sobre la influencia legítima o ilegítima. Número 1, la posición. La creencia tradicional es que la posición que yo tengo da autoridad más influencia. Desde una posición yo puedo tener autoridad y puedo crear influencia. Pero realmente, hermanos, la realidad es otra. Si no tengo el carácter, entonces no voy a tener la influencia. Por eso este presidente, ¿verdad?, del que le hablé, no cambió, no transformó ninguna vida. La posición me puede dar en algún sentido algo de importancia, pero no va a marcar a los demás. Si tú eres un padre, querrás marcar a tus hijos. Si tú eres un pastor, querrás marcar a tus ovejas. Hablando positivamente, ¿verdad? Marcarlas bajo el estándar de Dios. Un líder no debe estar buscando que le obedezcan. Hablando de la iglesia, ¿verdad? Los líderes o pastores, maestros, no deben pensar: es que yo soy el líder, ¿verdad? Me tienen que obedecer. Porque algunos líderes dicen: yo soy el pastor, ¿verdad? Yo soy el líder. Tienen que obedecerme. La palabra de Dios dice que tienen que obedecerme. Y es verdad, esto es bíblico. Pero no es, hermanos, la prioridad. Es verdad que deben de obedecer a sus líderes, pero prefiero obedecer a alguien que está marcando mi vida en la dirección, hermanos, hacia Cristo. Y eso, hermanos, eso solo lo pueden hacer con el carácter que Cristo está formando en ti. Todos ustedes van a influenciar, hermanos, positivamente a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de la escuela, solo si Cristo ha formado ese carácter en ti. Para ser importante no necesitamos, hermanos, una posición para tener un sentido de importancia. Solo necesito, hermanos, ¿qué? Una relación con Dios. Eso ya lo hemos dicho, ¿verdad?, varias veces.
Algunos quieren posiciones porque tienen inseguridad. Alguien dijo por ahí, ¿verdad?, que el presidente Teddy Roosevelt tenía un problema. El presidente Teddy Roosevelt es un presidente de Estados Unidos, era un presidente de Estados Unidos. Bueno, él tenía este problema, que cuando él veía a una boda, él quería ser la novia. Y cuando él estaba en un entierro, él quería ser el cadáver. Él era una persona insegura, hermanos. Él era una persona insegura en la posición más alta de la nación, más poderosa de la tierra. Completamente inseguro, porque él quería ser, hermanos, el centro de atención todo el tiempo. Él necesitaba, hermanos, aprobación. Esto nos enseña a nosotros ahorita, hoy, que el escalar posiciones, hermanos, no cura mi inseguridad. Y otros tienen el deseo de una posición porque desean controlar. Ellos desean controlar a otros porque creen que la posición garantiza, hermanos, el control. Pero Cristo no dejó, hermanos, este patrón. No dejó este patrón de liderazgo. Porque si ustedes notan en Juan 6:66, acompáñenme a Juan 66, si no, aquí lo tenemos en la pantalla. Juan 6:66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea que lo dejaron, lo abandonaron. Ya no andaban con Jesús, ya no andaban con él, dice el texto. Y luego dice el 67, el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, les preguntó a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Le regresa la pregunta, ¿verdad? Y le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús no era, hermanos, con esto que acabamos de leer, Jesús no era un controlador. Él dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Porque aquí nadie está obligado. Ahí vemos claramente la influencia. Y en las iglesias, hermanos, debemos tener ese mismo liderazgo. Nadie está obligado. ¿Por qué? Porque su corazón no estará ahí. Entonces la posición no es una fuente legítima de liderazgo. El otro punto que quería compartir, ¿verdad?, es el poder tampoco es legítimo. El poder somete a las personas porque no tienen otra opción. No influencian su carácter y en ocasiones pueden hacer que se rebelen en la mayoría de los casos. El poder, cuando lo ejerce sobre otro, no motiva a otro. Una de las definiciones de liderazgo, hermanos, es motivar a otro. Liderazgo es motivar a otros en la dirección o a una meta que quieres conseguir. Pero el poder no tiene la capacidad, hermanos, de motivación. Y el problema con los que quieren ser líderes es que anhelan poder. Y no son personas sumisas, hermanos, no son personas humildes. Porque si fueran personas humildes, no anhelaran poder. El líder que anhela poder es porque es orgulloso o porque es rebelde, ¿verdad? Y el reto que el líder tiene es su sumisión a la voluntad de Dios. Cuando Dios ha cultivado el carácter en ti, ese deseo de poder, hermanos, se va. El poder no es una fuente legítima
que influencia a los demás. ¿Cuáles son las características de un líder autocrático? Autocrático significa dictador. ¿Cuáles son las características de un dictador? Supongamos, vamos a cambiarle la palabra ahí. Número 1, se enojan fácilmente cuando se les cuestiona. Número 2, gobiernan solos. No quieren compañía, no quieren sugerencia, no quieren ayuda del liderazgo. Número 3, no desarrollan líderes. No desarrollan líderes por miedo a ser superados por los líderes que están desarrollando. Entonces los líderes autocráticos, hermanos, no desarrollan líderes por miedo a ser superados. El líder autocrático solo quiere ser obedecido. Y no porque la palabra de Dios lo dice, no porque la palabra de Dios lo enseña, sino por mi posición, por la posición que ellos quieren, que ellos desean tener. Entonces, la razón para la sumisión, hermanos, es la verdad. La razón para la sumisión es la verdad y el Dios que yo presento. Ustedes se someten a su pastor, a sus líderes, pero porque está en la verdad que Dios le dio a ese pastor o líder. La oveja no obedece a su líder, hermanos, a ciegas. La obediencia es motivada por el carácter del líder que ha cultivado una consistencia en su caminar con Cristo. La personalidad, número 3. La personalidad no es una fuente legítima de influencia. La personalidad no es legítima, no es una fuente, hermanos, legítima de influencia o de liderazgo. El carisma que tú tengas, la personalidad, porque tal vez podría atraer multitudes en un momento dado. Puede mantener un grupo de personas alrededor de ti, hermanos, pero solamente por un tiempo. Pero ese grupo, hermanos, no va a crecer. Cuando digo crecer, me refiero a que no va a crecer espiritualmente. No de número, ¿verdad? Sino de que espiritualmente no va a crecer. Salud. No va a ser transformado. No lo vas a mover donde Dios quiere que estés. Porque la personalidad, hermanos, no tiene la fuerza de impacto que el carácter puede tener. La personalidad está basada en lo externo, como vimos al principio en nuestro texto en 1 Samuel 16:7, que dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Luego sigue diciendo, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El carácter crea influencia en mi familia, en mi iglesia, en la sociedad o en el trabajo donde yo estoy. Entonces el poder, la posición y la personalidad no son fuentes legítimas de influencia. Y ahora vamos a ver 3 fuentes legítimas de influencia. Número 1, la autentificación de Dios. Número 2, el carácter y la integridad. Número 3, una historia exitosa. Para comenzar con nuestro punto número 1, vamos a Josué. Acompáñenme a Josué 1:5 para darle más luz a nuestro punto número 1. Punto número 1 es la autentificación de Dios. Es Josué 1:5. Dice:
nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios le dice a Josué, de la misma manera. De la misma manera, no similar, no es parecida, no, de la misma manera que yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. A eso es lo que nosotros le llamamos la autentificación de Dios. Las cosas no ocurren detrás de un líder nomás porque sí, hermanos. Hay un llamado. Hay una colocación de Dios, hay dones, hay talentos y hay una gracia de Dios sobre ese liderazgo. Y esa gracia es lo que hace que las cosas ocurran. Si ustedes estando aquí, hermanos, están siendo influenciados, están siendo cambiados, ustedes reciben el mensaje y ha dado fruto en su corazón, hermanos, no es por el predicador, no es por mí, sino es porque Dios así lo ha hecho en ustedes. Entonces, si quitas esa gracia, las cosas, hermanos, ya no ocurren, ya no hay crecimiento, porque es la gracia, hermanos, de Dios operando en y a través de los dones, talentos, carácter, el llamado de ese líder que crea todo el movimiento, hermanos, que crea todo el movimiento que usted está viendo. Es Dios, Él pone en nosotros, hermanos, el querer como el hacer para la gloria de su propio nombre, no para la gloria del predicador, del pastor. Y Dios está más interesado en su gloria y lo hace a través de instrumentos humanos, hermanos. Y cuando escoge un humano con un bastón, aunque sea un humano, ¿verdad?, con un bastón, Él es capaz, hermanos, de liberar 2 millones de personas, hermanos, de las manos feroces, hermanos, de un faraón. Y Moisés fue autentificado por Dios. En 1 de Samuel 3:19, yo se los leo, hermanos, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Dios quiere que yo preste atención, que lo que Samuel hizo, lo hizo porque Dios estaba con él. Y yo como predicador, hermanos, yo necesito que Dios esté conmigo, porque si Dios, hermanos, no va a estar conmigo, entonces es mejor que me quite. Y eso es lo que debería todos los predicadores decir. O sea, si Dios no está conmigo, mejor que me quite, porque todo lo hacemos para su gloria. Todo siervo, hermanos, de Cristo debe desear a Dios que esté con él en todo el ministerio, en todo momento. Esa es la autentificación, es el sello, hermanos, de Dios. Cuando Dios, hermanos, autentifica un ministerio, entonces las promesas de Dios se ven cumplidas. Otra manera de autentificar que Dios está con ese líder, hermanos, es que las vidas están siendo transformadas, están cambiando, porque la gracia de Dios está fluyendo, hermanos, a través del liderazgo, y esa gracia de Dios está alcanzando, hermanos, a otros. Ahora otros también deben dar testimonio, hermanos, de esa autentificación. No puedo, por ejemplo, un día levantarme, ¿verdad?, y decir, yo sé que Dios está conmigo, ¿verdad? Las demás personas deben de testificar sobre ese llamado. El punto número 2 dice: el carácter y la integridad. El carácter y la integridad. La integridad, hermanos, la integridad formando parte del carácter es una fuente poderosa de influencia.
Y cuando hablamos de integridad debemos de entender varias cosas. Por ejemplo, número 1, discernimiento entre lo bueno y lo malo. Número 2, congruencia en lo que yo hago y lo que yo digo. Número 3, la integridad demanda que yo tenga, hermanos, una identificación pública. La integridad demanda que lo que yo creo y afirmo, hermanos, en privado, lo afirmo también en público, o viceversa, lo que afirmo en público, lo afirmo también en privado. Como quieran ponerlo, pero es lo mismo. Por ejemplo, Juan el Bautista se identificó, hermanos, públicamente con lo que él creía en su corazón. Y le dijo a Herodes, tú estás con la mujer de tu hermano. ¿Y qué pasó? Eso le costó la cabeza. Debemos estar dispuestos a pagar, hermanos, el costo. Y ahí es donde se prueba mi integridad. También a Daniel se le pidió postrarse ante una estatua. Y su integridad fue puesta a prueba. Y le dijeron, si no te postras, te vamos a echar a los leones. Y él dijo, ¿qué dijo él? Échenme a los leones. Yo pago el precio. Yo pago el precio con mi vida. Así, esa es una integridad. Pero lo que no voy a hacer es violar mi integridad. Básicamente es lo que Daniel estaba diciendo. La integridad tiene un costo, hermanos. Y el costo sale a relucir en la crisis. Entonces la integridad, hermanos, involucra mi corazón, involucra mi mente, involucra mi voluntad. El corazón, ojo, el corazón, hermanos, va a tener deseos. Y por tanto, como tiene ese deseo, el corazón va a querer hacer cosas, ¿verdad? El corazón le dice a la mente lo que quiere hacer, ¿verdad? Cosas pecaminosas. El corazón le dice a mi mente, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, ¿verdad? Y tenemos esa voz dentro de nosotros, ¿verdad? Taladrando. Pero la mente debe decirle, hermanos, al corazón lo que debe hacer. Sí, yo sé que quieres muchas cosas, ¿verdad? Yo sé que quieres esto, yo sé que quieres lo otro, pero la palabra de Dios dice esto. La integridad entonces debe decirle, hermanos, a tu voluntad lo que debe hacer. Es la integridad que resuelve, hermanos, el conflicto entre el corazón y la mente. Porque es un pleito, como dicen en México, ¿verdad? Porque es un pleito casado entre la mente y el corazón en un creyente. Y la integridad es la integridad, hermanos, es la que resuelve el conflicto. Cuando tú tienes una buena integridad, hermanos, tienes una buena relación contigo mismo y si tienes una buena relación, hermanos, contigo mismo, tendrás una buena relación, hermanos, con los demás. Una persona que no es íntegra, por ejemplo, por decir un ejemplo, ora así, de esta manera: Señor, perdóname porque ofendí a Pepe, pero él me ofendió primero y yo lo ofendí también, perdóname, amén. Esa es una persona que no es íntegra. Una persona íntegra ora de esta manera: Señor, hoy ofendí a Pepe porque creo que sigo siendo orgulloso y lo ofendí. Ayúdame a ser diferente porque sigo siendo orgulloso. No permitas que le vuelva a ofender. Quiero poder perdonar cuando me ofenden. Esa es una persona íntegra. La integridad, hermanos, envuelve una relación conmigo mismo. Vean lo que dice Pablo, yo se los leo en Hechos 2:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Él dice, tened
tened cuidado de vosotros. El cuidado, hermanos, comienza conmigo. Tener cuidado de vosotros y luego después de la grey. Es decir, Dios me manda a mí que tenga cuidado conmigo mismo y luego después ustedes. Y bueno, hablando de la grey, la palabra grey es la congregación o el rebaño, ¿verdad? Eso es lo que significa la grey. Por eso es que Cristo dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. La relación que yo guardo conmigo mismo, hermanos, la salud de esa relación, hermanos, es vital para la salud es vital para la salud en relación con los demás. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, dice el texto. También en otro texto Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice Jesús. Y de esa manera, si no soy sincero, hermanos, conmigo mismo, yo no soy íntegro con los demás, porque estoy dispuesto a autoengañarme. Una ilustración de falta de integridad, hermanos. Aquí les dejé una imagen de un pequeño avión. Es un pequeño avión. Es una ilustración de falta de integridad. Es el cohete espacial Challenger. Cuando explotó, yo creo que tenía como tal vez unos 8 años tal vez. Este cohete espacial, hermanos, explotó en su despegue, el Challenger. Hermanos, al explotar le quitó la vida a 7 personas que iban adentro. Un día antes, los ingenieros de control de calidad habían advertido que el Challenger no estaba listo para despegar al día siguiente. Pero el control de producción dijo esto: el show tiene que continuar. Así lo dijeron, ¿verdad? En inglés. El show tiene que continuar. El control de calidad había advertido al control de producción que algunas partes no estaban funcionando correctamente. Y las consecuencias, hermanos, ahí está. Fueron 7 personas muertas. ¿Y todo esto por qué? Por falta de integridad. Por el orgullo, hermanos, de no tomar en cuenta la recomendación de calidad. Y el último punto es la historia. Moisés, hermanos, en cada crisis, Moisés, ustedes verán que una de las características que él tiene es que él crece en la crisis. Moisés, en cada dificultad, él respondía. Dios estaba listo, hermanos, para eliminar a todo el pueblo. Y Moisés interviniendo, ¿verdad? Parado ahí en la brecha, diciendo, yo te ofrezco mi vida. Si tú quieres, yo te ofrezco mi vida, pero perdona sus vidas. Moisés responde, hermanos, por el pueblo. Cuando Miriam es llenada de lepra como castigo por haber criticado, ¿verdad?, a Moisés. Moisés intercede a favor de Miriam. Moisés levantaba su mente, hermanos, su frente en alto en cada crisis que él tenía. Entonces determinamos, hermanos, que Dios tenía una historia exitosa, hermanos, de ese líder. ¿Y qué decimos? Que Dios estaba con él. Cuando una historia no existe, el respeto no está ahí. Entonces las fuentes legítimas, hermanos, de Dios, las fuentes legítimas de Dios es que la autentificación de Dios, el carácter y la integridad y una historia exitosa. William Arner dijo esto, ya para terminar, hermanos. Él dice esto: su predicación es buena, sus obras son mejores, pero lo mejor de todo es su vida.
Aquí de nuevo vemos el carácter, cómo vivió, cómo modeló, cómo lideró, hermanos, el carácter. Vamos a orar.